99% de seguridad de que va a estar bien. Un 99,9% de... qué bárbaro, no estoy escribiendo este código y cuando lo veo así. ¿Usted lo ve en derecho o al revés? ¿Tengo que invertir la pantalla o está bien? No, está bien. Ahí está bien, creo, profe. Ahí lo invertí. No, al revés. No, como estaba antes, profe. Bueno. Así. Bueno, Ahora sí. Ahora sí. no sé por qué yo lo veo al revés. A ver si me lo invierto acá. Porque si no, vamos a grabar y va a aparecer todo... No, no me dice nada. Bueno, Escribo con la derecha. sí, bueno, no. Está fácil. Es las Tengo un... opciones de cámara, profe. Sí, sí, no, es que yo... opciones de cámara, pero de visualización. A ver. Configuración de video. Refleja mi video. ¿Ahí lo ven bien, derecho? Sí. Listo. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, veo esos códigos de 1 y 0, 1 y 0 y parece, Sí, no básico. vieron claro, esas transmisiones de radio fantasmas. No sé si alguna vez escucharon las transmisiones de radio fantasmas. Estaciones de radio que transmiten, no recuerdo en qué banda de frecuencia, debe ser de HF, que no saben cuáles son los orígenes y transmiten información, no sé, o alguien hablando, pero con palabras que no, o sea, con información que no se entiende. Por ejemplo, dice una palabra cada tanto con cierta periodicidad o una información de datos que no se entiende. Entonces, siempre se especuló que eran estaciones de espías que mandaban información. Qué bárbaro. No, en realidad esto, los que le pongo acá, para entrar, voy a empezar a grabar. Creo que ya estamos, más o menos arrancamos, estamos bien, estamos contentos. ¿Tienen los mates? Agüita. Ay, como extraterrestre. Sí, bien. Bueno, largo, ahora cuando ponga grabar, no había puesto grabar porque ahora ya cuando pongo grabar ya no puedo hablar más pavada. Así que ahora estoy grabando. No, bueno, la última clase habíamos terminado hablando de la codificación de línea y habíamos terminado cerrado con una codificación particular, que hay un montón, el HDB3, que es una mejora del AMI. Siendo el AMI el NRZ o RZ con marcas alternadas. Y lo que buscaba el HDB3 era de que no haya tantos ceros seguidos. Entonces una pregunta que quedó ahí, que después yo me quedé pensando, quizá no la respondí bien, es en el caso de decodificar el HDB3. O sea, nosotros codificamos la información que termina estando en HDB3, que originalmente puede ser que originalmente es un RZ o NRZ, y lo vamos codificando en AMI y HDB3 para que se acomode mejor a las condiciones de la línea de transmisión. El tema es, del otro lado, ¿cómo lo recuperamos? Bueno, entonces, yo ahí les puse un código. Ese código, o mejor dicho, le puse una trama de datos. Esa trama de datos está codificada en HDB3. Entonces, podemos directamente partir a recuperar esa información, pero ¿bajo qué escenario? Simplemente para contextualizarnos. ¿Cómo es posible que tengamos esta información? Entonces, estamos suponiendo que por la línea de transmisión se transmitió la ráfaga de bits que tiene
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 bits. ¿Está bien? Podría ser 8 bits, ¿no? Pero bueno, 28 bits. Esa ráfaga de 28 bits es la que nosotros guardamos en un buffer. ¿Sí? Y obviamente el transmisor, si va a transmitir otro código, otra palabra, otra información, que la va bajando a la capa más básica, que es la de bits, en el momento que está transmitiendo lo siguiente, en ese momento, todo esto lo recibimos con bit de start, bit de stop, niveles de tensión, lo que sea, pero logramos ya tener en el buffer este trama. ¿Se entiende? Profe, ¿dónde apreciamos el cambio de signo de la señal? Ahí. ¿Cómo? ¿Dónde apreciamos los Sí, cambios de signo? en realidad yo le puse... ¿Dónde qué, perdón? ¿Dónde se ven los cambios de signo, ya que son solamente Sí, unos y en realidad yo le puse los signos para ya ponerlo perfecto, perfecto. efectivamente Creo que hay como un HD3, pero en realidad en el buffer no hay cambio de signo, es binario, 0, 1. Eso sí, en el buffer ya no importa el cambio de signo, da igual. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que hubiésemos transmitido en la línea, ¿no? Tensión, 0, menos tensión, más tensión, nada, menos tensión, más tensión, menos, más. Todo esto electrónicamente va y se guarda en el buffer de nuestro microprocesador, DSP, lo que sea. Entonces, en el tiempo que demoramos, en el tiempo en donde vamos a recibir la siguiente trama, ya sea de manera síncrona o asíncrona, recuperamos esto, decodificamos esto para sacar la información que está acá. Ya logramos llegar con esto, podemos hacer un análisis de error, o sea, antes de guardar en el buffer, cuando llega a la parte eléctrica, verificar que no haya algún tipo de error, o lo que sea, y avanzamos. Y fíjense, sería una cuestión de armar un código simple donde diga, por ejemplo, che, cuando tengamos dos ceros continuados, así, esto es una violación y esto es un relleno. ¿Está bien? ¿Dónde más tenemos la misma situación? Tenemos acá. Esto es una violación y esto es un relleno. ¿Sí? ¿Se repite ese esquema? No. Después, ¿podemos tener violaciones? Y bueno, si tenemos 3 ceros seguidos, puede ser que esto sea una violación. ¿Cuándo es una violación? Cuando tiene el mismo signo. ¿Sí? Entonces, esto es una violación. ¿Dónde más se encuentra esta situación? Acá tenemos signo opuesto, o sea que esto no es una violación, pero aquí sí. O sea, si bien tenemos almacenados los datos, sí podemos tener otro vector en donde referenciamos los niveles de signo, los signos. Entonces, listo. Esto es el 1, este es 0, este es 1. Esto es una violación. O sea que esto es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, relleno de violación 0, 0, 0, 0, relleno de violación 0, 0, 0, 0, 1, 0. Listo. Ahí recuperamos la información. Si usted le aplica en el HDB3, volvemos a esto. No sé si más o menos cerramos ahí el concepto de el proceso de decodificación. Perfecto. Entonces, nuestro algoritmo tiene que buscar por paquetes de 2 ceros o paquetes de 3 ceros Sí, juntos. claro, ese es el algoritmo. El algoritmo. Y que a su vez los unos que estén a ¿La cada escuchan? lado de esa trama tengan el mismo signo. Claro, es el proceso inverso. A las reglas que nosotros definimos, podríamos haber definido otras reglas. Podríamos haber hecho un HD, en vez de poner violación
a cada 4 ceros en el cuarto por una violación y buscar el relleno, podríamos haber hecho lo mismo, pero con 2 ceros. Podríamos haber hecho lo mismo con 4 ceros. Creo que eso se llama HDD4 o HDD5. Existe. Y por ejemplo, acá les tiro como una notita, así como para que se salpique, no sé si ven ahí la pantalla que les compartí. Esto justo está en MATLAB. Por ejemplo, este es un código programado en MATLAB, que es similar que en C, que toma un vector, que creo que es el mismo vector con el que estuvimos trabajando de código, y a partir de eso aplica toda la codificación para armar el HPD3. Y de este lado, por acá HDB3 arma la decodificación. Este es para decodificar la señal. Y ahí es donde empieza a ver dónde están, y bueno, está todo explicado. Entonces, simplemente para que ustedes lo vean que está, por si a alguno le interesa, probar. ¿Podría copiar, profe, ese link en el chat? Sí, cómo no. ¿Les interesó? De última, si hay tiempo, podemos armar algo. Podemos, en próximas clases, si terminamos con los contenidos, podemos conectarlo y podemos armar un mínimo laboratorio y probamos, si les parece. Sí, estaría bastante bueno. Sí. Voy a dejar de compartir. Y acá ¿bien? Bueno. Vamos a continuar. Ya más o menos cerrado los conceptos de codificación en línea, o sea, transmisión digital en banda base. Ahora nos queda continuar por modulación. Modular esa banda base en formato digital. O sea, puede darse la condición que querramos transmitir en el espectro esa señal, lo que nos obliga a modularla con una portadora, o dentro de una línea de transmisión podemos modularla dentro del cable y transmitirla de esa forma. Entonces es ahí donde empezamos con los conceptos de modulación en banda base digital, con modulación de amplitud, frecuencia y fase. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la primera modulación, que es ASK. Les cuento el nombre. Y después, o sea, vamos con el método conductista, en donde le adelanto toda la info y después le explico de manera constructivista. Le hago creer que lo van razonando. Qué chamuelo, profe. ASK, Amplitude Shift Key. En este esquema, ¿sí? Podemos hablar de la banda base digital, F digital de T, que ya directamente no la codificamos. Puede ser una transmisión binaria en formato NRZ. Y simplemente la modulamos en amplitud con un modulador de producto coseno de omega C por T. Esto es la portadora, ¿sí? en el modelo más sencillo, ¿no? sin frecuencias intermedias para ir elevando, sin etapas intermedias. Y acá tenemos nuestro phi de ASK, Amplitude Shift Key, en el tiempo. Entonces, ay, qué bien, me vendré un mate. Y no me preparé nada. Pasa que tuve que venir rápido porque si no se me hacía tarde, porque estaba jugando las luchitas con mi hijo. Y bueno, y él cree que gano. De 4 años. No, ¿sabes? No vuelvo porque si me tengo que ir, me va a agarrar el nene y me dice, ay, ¿qué hace papá? Quédate acá, papá, no vaya a trabajar. Entonces no.
Así que ya vamos a ver si hacemos más adelante dentro de un ratito un recreito. Pero la idea es así, vamos rápido con ustedes. Vamos a enfocarnos un poco más en ASK. Dale, caso chico. Vamos a enfocarnos un poco más en ASK, bien así en detalle, que es sencillo, y después lo vamos a expandir, digamos, a las otras técnicas básicas. Pero fíjense, yo cuando le decía, banda base, todos somos él. Explique el ASK y lo manda de vuelta para acá, sí. Vamos a plantear, por ejemplo, una trama binaria, lo voy a dibujar, después lo vamos a simular, me avisen si se aburren mucho, vamos a hacer un 0, un 1, un 0, un 1, vamos a hacer dos ceros y otro 1. ¿Sí? Esto es la FD que tengo. Fíjense que acá lo que estoy haciendo, separando los intervalos de tiempo de duración del bit. ¿Sí? Mira, mira cómo me hacen sentir mal, se acordará de ese abandono. Más tiempo que, o sea, esto de la cuarentena, esto de la cuarentena en muchos aspectos es un poco nocivo para la salud mental porque el nene como no va al jardín, no hay plaza, nada, tiene mínima interacción con otros niños, la pasa bastante mal. Encima está en Altagracia, todos los abuelos, los tíos, los primos están todos en Córdoba, no podemos viajar. Pero por otro lado es genial. Nunca en mi vida pasó tantas horas en mi casa. Estoy trabajando en un buen chiste, no sé si hoy. Nunca en mi vida he pasado tanto tiempo en casa. O sea, nunca en mi vida pasó tanto tiempo con mi familia como ahora. Así Aprovechalo porque que, de acá a un tiempo, a los 10 años ya te dejan llevar la apunte, a los 12 ya están jugando con los juegos, así que se te pasa muy rápido ese tiempo. Así que aprovecha. claro, no, por eso yo le he medio agotado, ¿no? Pero sí, lo trato de aprovechar lo más que puedo. Igual, bueno, ya estamos pensando en segundos. Bueno, sigamos, no divaguemos, sigamos, porque si no yo me distraigo. Fíjense acá, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Estamos hablando que el tiempo, por eso es un esquema NRZ, que no regresa a 0 porque el bit dura todo el lapso de su periodo. Y lo multiplicamos por una portadora de este tipo. Vamos a hacer un periodo nomás. Obviamente la portadora tiene mucha mayor frecuencia. Bien. Y el producto que nos va a dar. Y fácil. Esto es coseno omega C por T. Y el producto que nos va a dar phi de amplitude shift key, que es, cuando es 0, 0, cuando hay información, hay portadora, 0, no portadora, 1, sí portadora, no ten portadora, portadora. Eso es todo. Portadora, no portadora, portadora, no portadora. Eso es ASK. Nada más. Es una forma más sencilla de modulación, de modulación en amplitud. ¿Sí? ¿Y cómo Profe, ¿un sería en el ejemplo de eso es el espectro? código Morse? Sí. ¿Cómo? Sí. En realidad, cuando se empezó a hablar de todos estos desarrollos, se planteaba filosóficamente, aquellos grandes pensadores, no sé qué, pero se plantea, che, la primera transmisión fue el código Morse. Lo primero que se empezó a trabajar con el código binario, codificación binaria, que es el código Morse. Después se pasó a la complejidad de la señal analógica modulada, y ahora volvemos a lo digital, digamos. O sea que es como que volvemos a lo viejo que lo más efectivo. Sí, es como el código Morse. Después el receptor se encarga de decodificar, porque esto es una información codificada, un byte, un carácter ASCII, ¿sí? Que son las capas superiores de nuestro enlace, de nuestra comunicación. Pero sí, tal cual. Y bueno, y acá, cuando hablamos en
en frecuencia, cuando hablamos en frecuencia, tenemos la banda base. Obviamente que esto ya lo hemos trabajado en la parte de cuando empezamos con digitalización, ¿sí? Pero la banda base es un sampling. Obviamente que como la señal es discreta, el sampling es discreto, ¿no? Con sus cruces por cero, esos cruces por cero dependen mucho del ancho de pulso, ¿sí? Esto cuando vimos muestreo. No quiero entrar más en tema de señales porque, bueno, creo que ustedes la tienen bastante clara. Esto es omega. Y acá, mucho más lejos, la portadora. Y obviamente la modulación de producto, como ya hemos trabajado un montón de veces, es la convolución. ¿Sí? Es la misma señal. Y ahí tenemos gráficamente la SK. ¿Cómo es la expresión? Y bueno, se lo pongo acá, phi da SK, del tiempo, e igual a f digital de t por el coseno de omega c por t. Que en frecuencia ya sabemos que es el producto convolución, si quieren lo hacemos 1 sobre 2pi, pero lo voy a hacer resumido, ¿no? F de omega, producto convolución pi, por delta de omega, más menos omega c. O sea que esto queda omega más omega c sobre 2, más f de omega menos omega c. Ahí le saco la mano porque soy zurdo. Esta expresión es esta expresión. Es exactamente el mismo desarrollo que hicimos con modulación de amplitud. ¿Está bien? No me pava. Y como lo vamos a trabajar un poquitito más, esperen que voy a compartir la pantalla. No. Compartir pantalla. Pimba. Por favor, no, si cualquier uno puede interrumpir, no hay problema, porque cuando comparto es como que pierdo visibilidad del chat. A ver. No me muestra el chat, así que cualquier cosa me puede interrumpir. Bueno, yo era para mostrarles acá creo que este es el generador de funciones. Le ponemos referencia. Y ponemos en el generador de funciones una señal cuadrada que podemos hacerlo, puede ser nuestra banda base de 1 kHz. Con una amplitud unitaria y un offset de 1 para que sea un esquema no bipolar, sino unipolar de NRZ. ¿Lo tomó? Sí. En particular es como que no tiene ningún botón de OK, de aceptar. Bueno, si se termina la reunión, que se va a cortar en 10 minutos, ya saben, nos volvemos a conectar acá. Excelente. Corremos simulación. Listo, ya tenemos nuestra banda base, nuestra banda mental, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y vamos a modularla en amplitud. Pero acá, simplemente, para que vean, en el espectro, vamos a poner en el analizador de espectro, dijimos que de 1 kHz, vamos a poner acá, no sé, 30 kHz.
y corremos la simulación. ¿Ven? Este es el sampling. Esto ya se lo hemos comentado, el maestro se lo comentó. Este es el sampling que en el tiempo no tiene negativo, o sea, tiene un valor medio de continua, que acá en el espectro lo vemos, ¿sí? Acá. Y después, la frecuencia fundamental de 1 kHz, después el primer cruce por cero de 2 kHz, después a los 3 kHz, esto es negativo, pero como no hay fase en el analizado de espectro, lo ven, y bueno, ahí está la señal cuadrada. Acá el primer cruce por cero es a los 2 kHz, ¿por qué? Porque el ciclo de trabajo de los unos, de los bits, es del 50%. Si nosotros lo achicamos el ciclo de trabajo, obviamente, por ejemplo, en vez de ponerle un... Y esto sí se puede hacer mientras se corre la simulación, le ponemos un ciclo de trabajo del 25%, vamos a ver que de repente, ven, aparece a 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, y a los 4 kHz el primer cruce por cero, 5, 6, 7, y a los 8 kHz el siguiente cruce por cero. Es más o menos como para que repasen cómo es la composición espectral de esta señal. ¿Sí? Obviamente la que va a definir el ancho de banda va a ser más que nada cuánto es lo que necesitamos para que nosotros recuperemos la señal. Acuérdense que si es un esquema de NRZ, y me voy a dejar de compartir, voy a buscar el color rojo. El ancho de banda era, dijimos, 2 bits por hertz, no sé si lo ven bien ahí el colorcito rojo, 2 bits por hertz, que es esto que le marqué acá. Entonces, el ancho de banda base es, como habíamos dicho, la velocidad sobre 2. Vamos a poner banda base. Banda base, como tenemos un canal modelado con un roll-off, siempre es 1 más roll-off. Listo. Eso es el ancho de banda base. Y obviamente que la señal modulada, ¿cuánto va a ocupar el ancho de banda? Esto. Entonces, es igual que una señal modulada de amplitud. El ancho de banda de la señal modulada en ASK es igual a 2 veces la banda base. O sea que el ancho de banda de ASK es igual a 2 veces velocidad sobre 2 por 1 más Roloff. ¿Se entendió? ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? Sí, profe, te entiendo. ¿Sí? 2 megabits por segundo. Tomemos un roll-off de 0 ideal. Si son, es lo mismo. Ahí hay
Profe, no se está entendiendo nada, Ancho de sale toda banda. cortada. F. Se le cae. Me he quedado ahí hablando en vacío porque se me cortó. Sí, en realidad, cuando es el mismo, porque AM, comportadora o doble banda lateral, comportadora suprimida, o sea, sin portadora, ocupa el mismo ancho de banda. O sea, el ancho de banda que ocupan es lo mismo. Lo que tiene ASK es que tiene la portadora. Ya lo vamos a ver. Yo estaba dando un ejemplo en donde simplemente calculábamos el ancho de banda. Si estoy transmitiendo a 2 megabits por segundo, consideremos un roll-off ideal, el ancho de banda base es la mitad de la velocidad, o sea, 1 MHz. Entonces, el ancho de banda que va a ocupar en ASK son 2 MHz de ancho de banda. Entonces, lo que íbamos a terminar de armar acá es el modulador del producto. Avísenme cualquier cosa si se corta, vamos bien. Multiplicador. Y vamos a poner la portadora. Voltaje de alterna. Y la tierra. Listo. Entonces, a la banda base la multiplicamos por la portadora. Obviamente que la portadora tiene que tener mayor frecuencia. Estamos hablando de 10 kHz. Profe, Perdón, creo que no está no, compartiendo pantalla. tiene razón. Tiene razón. Ahí se ve. Sí. Bien, perdón. Ya me estoy sintonizando. Bueno, entonces, ahí puse el modulador de producto, puse la portadora en 10 kHz y podríamos tranquilamente verlo en el tiempo. Le cambiamos un colorcito azul. Y ahí está. ¿Ven? Temportadora, no temportadora. ASK en su mayor expresión. Temportadora, no temportadora. Y si lo vemos en el espectro, en frecuencia, vamos a hacer una span de 30. Está bien. Sí. Veamos qué pasa. Ahí está. ¿Ven? Ahí nos aparece la señal modulada en 10 kHz. Y acá aparecen las fundamentales en 11, en 12.0, en 13, en 9, en 8.0, en 7. Y esto que está acá, es lo que yo les dibujé acá. ¿Sí? Por el solapamiento. ¿Me van viendo bien? ¿Cómo? La simetría que se ve en las bandas laterales, las del lado Sí, izquierdo se ven. claro, puede ser por dos cosas. Sí, puede ser por dos cosas. Una por solapamiento, ¿por qué? Porque estamos muy cerca de... La portadora debería estar muy a mayor frecuencia, ¿no? Pero acá tenemos en este lado la parte negativa y las bandas de la parte negativa se van para este lado y ahí es donde se empiezan a solapar. Y también puede ser que nuestra frecuencia de resolución no es de lo más óptima. ¿Ven? De hecho, podría ser, pongámosle 50. Perdón que ahí me lo cambió. Ahí está. Pero sí, se ve todavía hay un poquito más de amplitud. Pero sí, es porque estamos muy cerca de cero. Por eso es solapamiento. Si hubiésemos tomado una frecuencia de portador un poquito más elevada, quizás no experimentaríamos tanto ese efecto. Bueno, tener ese efecto, digamos, de asimetría en las bandas laterales. Sí, ahí se lo ve un poquitito mejor. ¿Está bien? Ahí lo puse una portadora a 20 kHz
y se fue un poco más denso. Estamos hasta ahí. Hasta ahora nada nuevo. ASK. Portadora o no portadora, el método más binario. ¿Cómo recuperamos? Bueno, eso es lo interesante. Fíjense que acá la portadora está. ¿Ven? En ASK la portadora está. Entonces, ¿qué tipo de detección permite? Permite detección síncrona. Sí, señor, exactamente. Detecta la síncrona y la asíncrona. O sea, podemos tranquilamente podemos poner un diodo detector, un filtro pasa abajo y una etapa que nos recupere la conversión de analógica a digital, un conversor ADC, un ADC. ¿Para qué? ¿Qué puede ser un simple comparador para que se recupere la señal? ¿Sí? O podríamos volver a multiplicar phi ASK aplicamos nuestro filtro pasa abajo y digitalizamos. ¿Sí? Si quisiéramos dibujarlo, por ejemplo, en la detección síncrona, tendríamos la señal modulada en ASK, ¿sí? Portadora, no portadora, portadora, no portadora, portadora. Y lo volvemos a reinyectar la portadora. Portadora, 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 portadora. Simplemente para que lo veamos hasta acá. Y acá nos quedaría todo positivo, ¿no? Porque ciclo positivo con ciclo positivo, ciclo positivo con ciclo positivo, ciclo negativo con ciclo negativo, nos da todo positivo. 0, positivo, 0, positivo, 0. Y bueno, y después nos quedaría el filtro. Y después recomponer la señal. ¿Sí? Y bueno, y la misma historia de siempre. En frecuencia tenemos la señal modulada en omega c. Volvemos a multiplicar por la portadora. Y vamos a tener la señal en banda base y modulada en 2 omega c. Y en el filtro recuperamos solamente la banda base. No sé si se entienden las funciones en ese maravilloso y espectacular dibujo que está haciendo el profesor. O sea que matemáticamente la detección síncrona sería phi de ASK de modulada es phi de ASK por el coseno de omega c por t, que no hay nada más ni nada menos que f digital de t por el coseno cuadrado de omega ct, porque es el coseno por el coseno. Y bueno, ahí acá está. F digital de t por 1/2 por 1 más coseno de 2 omega c por t. Y esto nos va a dar f digital banda base sobre 2 más la señal modulada de vuelta, pero en segunda armónica. ¿Está bien? Y si aplicamos la transformada de Fourier, obviamente nos va a dar f de omega, que es esto,
y esto es f de omega más 2 omega c, y f de omega menos 2 omega c, que es esto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Están viendo bien? ¿Alguna consulta? Ninguna, bro, que se ve bien. Bien. ¿Sí? Y acá podemos hacer la reinyección de portadora. Bueno, medio firulete quedó acá. Ponemos acá la portadora. Y acá en color verde es lo que también les dibujé, que es el canal C, que los voy a poner un poquito más abajo. ¿Lo ven ahí? Que es lo que le había dibujado acá. Nada más que el ciclo que yo le hice es un poquito más de menor frecuencia. Todo para modular. Y después aplicamos el filtro, que filtro para recuperar la banda base, porque si vemos en el espectro, acá vamos a tener que poner, no sé, 60, enter, de spam. Y fíjense que esta es la señal modulada, donde se hizo reinyección de portadora. Vamos a cortar la simulación y fíjense que estaba modulando en 20, ya no hay nada en 20, aparecemos en 40, y la señal modulada en 40 kHz, y también la banda base que dijimos que era 1 kHz y sus armónicos. Entonces, podemos aplicar un filtro paso abajo. Espere que filter wizard. En donde podemos poner que la frecuencia de paso esté en los 5 y la frecuencia de stop esté en 9. Bien, bien grande el filtro. Cuando lo construimos, ahí lo construyo, sacamos esta fuente y esta, bueno, la resistencia le podemos dejar. Ponemos un conector. Ponemos ahí la salida. Y ponemos en violeta, puede ser en color violeta. Esto es violeta, no, esto es violeta. Queda alto. Y simulamos. Que es el canal D. Lo pongo un poquito más abajo. Le vamos a dar un poquito de amplitud, porque como es un filtro pasivo, ahí está. ¿Lo ven? Y fíjense que no es la señal cuadrada. ¿Por qué? Porque no tomamos todas, no recuperamos todas las componentes de frecuencia. Entonces, a partir de acá, que es esta etapa después del filtro, ponemos algo que termine digitalizando. Cualquier cosa, un circuito estable, un comparador. Por ejemplo, acá podríamos poner un comparador, un operacional, que compare la salida con, no sé, a ver, cuánto es la amplitud que tiene. Para tomar un valor medio, un valor de referencia. No, esto no. 100 milivoltios por división. Bastante
50 milivoltios por división, bastante chiquito. Entonces ponemos una fuentecita de continua y lo comparamos con la mitad para que lo corte la mitad. Sí, 50, ¿verdad? Y la salida es esa. Vamos a ver qué sale. Ahí está. En violeta, esta es la señal. Y ahí se recupera. ¿Se entendió? Me tomé la molestia de hacer todo para que lo vean bien. ¿Por qué? Porque en PSK y en FSK básicamente se repite todo este desarrollo. Entonces lo vamos a repetir. ¿Estamos bien? Perfecto. Ese retraso es culpa del propio filtro, profe, ¿verdad? Sí, señor. Siempre el multisim tiene la característica de... Acuérdense que cuando diseñamos el filtro, o ponemos, diseñamos, en el wizard, acá, bueno, acá no está, tendría que haber puesto, genera todo un circuito con un filtro con su, esta es la respuesta en frecuencia y tiene su respuesta en fase, que básicamente simula ese retraso, o esa respuesta en fase, o esa causalidad. Por eso aparece desfasado. Exactamente. ¿Está bien? Y acá lo vemos todo en el tiempo, y bueno, ya lo vimos en frecuencia. Y eso es SK. Si lo quieren ver desde un punto de vista... Déjame compartir. Si lo quieren ver desde un punto de vista práctico, son esos modulitos que venden comerciales. No sé si han trabajado alguna vez con esos modulitos de RF. O han llegado a hacer algún proyecto que son transceivers. Transmisor receptor. Los de 433 MHz, Sí, profe. sí, señor, los de 433 Sí. MHz. Bueno, eso que son los más ordinarios de todo, ordinario, no es forma de decir, trabajan modulan en ASK. Si pusiera un analizador de campo, o un analizador de espectro, o un equipo que capte la radiofrecuencia y lo puedan ver en frecuencia, van a ver que es una señal modulada en AM, digamos, en ASK. Pero lo interesante es que tiene portadora, ¿sí? La sutileza. Bueno, entonces, si vamos avanzando, ya modulamos en amplitud. ¿Con qué modulamos ahora? No se ve. Chachan, chachan. FSK. Frequency Shift Key. Vamos a modular en frecuencia. Entonces, ya que estamos jugando con el multisim, los estoy... Avísame si están aburridos, así ya saben, lo hago más pausada la cosa, así se aburren más. No, avísame cualquier cosa. Y le trato de tirar un chiste. Nada, mentira. Vamos a borrar un poquito esto. Listo. Vamos a dejar el portador por el momento. Y hagamos un generador, un modulador en frecuencia. ¿Sí? Esto seguramente lo han hecho. Tienen un voltaje, una señal senoidal, una onda senoidal controlada en voltaje. Esto es lo más cercano que le puede dar el multisim barato a un oscilador controlado por tensión, un VCO. ¿Está bien? Y acá lo parametrizan. Le dicen que cuando está en 1, tenemos una frecuencia de 3 kHz. Y cuando está en -1, una frecuencia de 2 kHz. Bárbaro, lo parametrizamos. ¿Qué significa esto? Que nuestra frecuencia central va a ser entre 2000 y 3000, que es 2500 Hz, 2,5 kHz. Y nos desviamos de los 2,5, 500 Hz para un lado y 500 Hz para el otro. Esa es nuestra desviación de frecuencia.
Bárbaro. Vamos a borrarlo esto porque al final no hace falta. Vamos a subir. Y pimba, vamos a poner nuestro generador. Si acá estamos hablando en kilohertz, hagamos una banda base que esté en orden de los hertz. ¿Sí? Le quitemos el offset. Ya van a ver por qué. Y creo que estamos ahí. Mágicamente. Y espero que ande porque si no, lo vamos a tener que ver por qué no anda. Mágicamente, ahí nos aparece. ¿La ven ahí? Por ahí... no estoy en el canal adecuado. Canal A. Ahí está. Una señal modulada. Es más, ¿saben qué? Para hacerlo más vamos a poner de 2. Visible. Más visible, claro, exactamente. Más académico o más didáctico. Hoy estoy muy trabado con las palabras. Ahí está. Para hacerlo más didáctico, vamos a hacer una desviación de frecuencia bien notable. ¿Ven? Si nosotros ponemos en el canal la banda base, en azul, que es el canal B, que ahí estamos. ¿Ven ahí? Ahí sí es notable. En donde cuando tenemos un 1, tenemos una frecuencia y menos 1 tenemos otra frecuencia. Señores y señores, tenemos un modelo de frecuencia. Que si hubiésemos atacado con una banda base puramente analógica, tenemos un modelo de frecuencia, un FM. Pero como nuestra banda base es digital, es lo mismo, nada más que con banda base digital, que se llama, que se ve que los saltos de frecuencia son directos. ¿Ven? Frequency Shift Key, FSK. ¿Está bien? Creo que está bastante claro. O sea, acá lo generamos con un simple PLL. Pero el tema es, y la pregunta es, si nosotros quisimos analizar el ancho banda de esto, no podemos hacer el enfoque periódico que venimos haciendo. ¿Se acuerdan que el enfoque periódico es una señal analógica? Le decimos, che, tiene desviación de frecuencia, tiene índice de modulación, vemos la tabla de Bessel, vemos los coeficientes de Bessel, listo, hacemos el ancho de banda es este. 2n tanto, OMF más 1, bárbaro. Pero acá no tiene ese ancho de banda, la composición espectral es distinta. La composición espectral es distinta. ¿Y cómo es la composición espectral de una señal modulada en frecuencia? Bueno, para explicarlo planteamos un modelo. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. Vamos a plantear un modelo de FSK. ¿Cómo podemos plantear un modelo de FSK de generación para poder tener claramente el espectro de FSK? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Pueden tirarme un OK en el chat o decirme OK. Sí, profe, está ok. Sí, profe, sigo. Listo. Maravilloso, fantástico. Entonces, nosotros tenemos nuestra banda base digital. Ya hablábamos de que es una NRZ y aplicamos un modulador de producto con un coseno de omega C más delta omega C por T, más una desviación de frecuencia. En este caso, acuérdense que nosotros tenemos en nuestro oscilador controlado una frecuencia central, en este caso estamos entre 2 y 4, la frecuencia central es 3. O sea que esos 3 kHz es la frecuencia central de nuestro VCO, de la frecuencia fija, digamos. Y de esos 3 kHz nos desviamos hacia los 4 o hacia los 2 kHz. O sea que la desviación es de 1 kHz. ¿Lo ven ahí? ¿Entienden? De forma numérica, ¿no? Ah, no estoy compartiendo. ¿Qué paparú? Esperen que comparto.
Espere que comparto. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve, profe. Bien. Lo que yo les decía acá, que nuestro VCO, o oscilador controlado por voltaje senoidal, la máxima deriva va a los 4 kHz y la mínima a los 2 kHz, o sea 2000 y 4000. La central es 3, o sea que la frecuencia central, nuestra portadora de este oscilador controlado por tensión, de este VCO, este FSK, son los 3 kHz. Y de 3 vamos a 4, y de 3 bajamos a 2. Entonces la desviación es, de 3 a 4 hay 1 kHz, de 3 a 2 hay 1 kHz. Esa es nuestra desviación de frecuencia. Entonces, tenemos acá ASK. Pero lo que vamos a hacer acá es invertir la señal de la banda base. Invertimos. Los 1 son 0, los 0 son 1. Un inversor. Y esa señal la modulamos por coseno de omega c menos delta omega c por t. O sea, por la frecuencia menos la desviación de frecuencia. Y acá tenemos otro ESK. Esto vendría a llamarse los ESK por los 1 y esto los ASK por los 0. Y después sumamos. Y acá vamos a tener un FSK. Aunque parezca descabellado. Si lo grafificamos acá en el tiempo, vamos a tener nuestra banda base, que puede ser así, de esta forma. Estos son los... Yo estas líneas que marco siempre las represento como los ciclos de tiempo, ¿no? Los tiempos de los bits. Y si esto es en la rama A, que es esta, y esta en la rama B, que es esta. La señal invertida. Y fíjense que si en rojo A está modulado por una portadora más elevada, lo estoy superponiendo, no sé si lo ven ahí, ahí lo voy a ver yo porque yo veo. Ahí está. Acá en rojo, ¿no? ABC, ABC. En rojo en C. Y en D sería esto. La modulación de la señal invertida en la SK. Entonces, ya está. En E, que es este, tenemos la suma de las dos, que es FSK. Fíjense. ¿Lo ven ahí? Por ahí no está bien claro, pero bueno. Acá tenemos mayor frecuencia. Si lo quisiera hacer un poco más exagerado, o sea, que sea mayor la desviación de frecuencia, quedaría de esta forma. ¿Ahí lo ven bien? Ahí se está por cortar en el minuto. Quedaría de FSK. Sí, profe, ahí se ve. Entonces, y acá viene lo interesante. Ya sabemos cómo es la composición espectral de ASK. La composición espectral de ASK en el punto C, que es este que está en rojo,
Lo vamos a hacer directamente acá. Tenemos omega más delta omega c. Bueno, y acá tenemos menos omega menos delta omega c. Y acá, en el punto D, tenemos omega menos delta omega c. Y acá tenemos omega c. Y la suma de esos dos ASK va a dar la composición espectral de FSK. No sé si lo entienden. Omega C más delta omega C menos delta omega C. Ese es el espectro de FSK. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Ah, para que ¿Qué estoy tan viendo separadas chats. puede utilizar la frecuencia del 1 y la frecuencia de los ceros? ¿Qué tan separado? ¿Qué tan O separado? sea, Bueno. ¿qué tan grande tiene que ser el delta omega? Ah, y bueno, eso es una interesante pregunta. Porque eso no va a definir el ancho de banda de todo el sistema, ¿verdad? Nos va a ¿cuánto sería? Ahora que ya sabemos, ¿cuánto sería? Mira, yo se lo voy a dibujar acá, viene un poco exagerado, ¿no? Omega C más delta omega C menos delta omega C. ¿Cuánto vendría a ser el ancho de banda que ocupa FSK? Esto es FSK. Y si no me creen, Tendría que ser 2 veces sí, vamos, delta vamos porque C más el ancho de banda base. yo de acá hasta acá, ¿qué tengo? 2 veces Dos delta omega C. delta omega C. Y acá Y después tengo, la mitad de una y la mitad de otra es el ancho. no, no la mitad, ¿no? O sea, esta es la banda base. La mitad de las dos bandas base. ¿Se entiende ahí? Entonces 2 veces de la suma de las dos. Exactamente, o sea que el ancho de banda de FSK es igual a 2 veces, ¿qué cosa? Delta omega C más omega M. Eso en radianes o en hertz, delta FC más, le pongo banda base. Ese es el ancho de banda de FSK. Fíjense que siempre el ancho de banda de FSK es mayor que de ASK. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que el ancho de banda sea el mínimo. Entonces, ¿con qué podemos jugar? Con la desviación de frecuencia. Con la desviación de frecuencia. Mientras más chica la desviación de frecuencia, menos ancho de banda vamos a ocupar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la mínima desviación de frecuencia que puede soportar FSK? O sea, podemos ir juntando. No puede ser más chica que el ancho de banda de la banda base porque empiezan a solapar una con las otras. Claro, dicen, bueno, se empiezan a solapar. Entonces, idealmente sería este. O sea, este se movió para allá, achiqué la desviación de frecuencia. ¿Sí? ¿A cuánto? Y bueno, acá se ve que el ancho de banda sería 4 veces la banda base. ¿Se ve ahí claro o no en el dibujo? Sí, perfecto. Ahí está. Estaba ajustando mi PLL. Bueno, la pregunta es, ¿se puede seguir achicando? ¿Se puede solapar? De poder Sí. se puede, pero
no vamos a recuperar la información. Bueno, en realidad hay un análisis, hay un estudio, un desarrollo, en donde se analiza hasta cuánto se puede seguir achicando la desviación de frecuencia para que se solapen las bandas, pero a la hora de detectar la modulación, o sea, a la hora de recuperar, se puede recuperar la información. En ese desarrollo se demuestra que se pueden solapar. Lo voy a dibujar acá, por ahí. Lo voy a dibujar, no se ve bien, pero lo voy a dibujar acá de vuelta. Se pueden solapar al punto, así, punto medio, así. Hasta ese punto. Esto es omega, phi de FSK. Siempre le pongo valores porque me acuerdo, yo tenía un profe, Rabinovich, que siempre nos exigía y te bochaba si no tenías la referencia de los ejes. Bueno, pues se puede solapar ese punto y ¿saben qué? La información se puede recuperar. Esta es la mínima condición, el mínimo ancho de banda, la mínima desviación de frecuencia. Fíjese que ahora el ancho de banda que vamos a tener va a ser 3 veces la banda base. ¿Sí? Donde la desviación es la banda base. Este ancho de banda base mínimo en mínima condición se llama MSK, FSK en la mínima desviación de frecuencia. Esa es la técnica, con una variante más, multinivel, con la que trabaja los equipos que transmiten en GSM, en 2G. ¿Está bien? Y acá, para darle un cierre, podemos ver que, bueno, por acá este está en 60, pero vamos a ponerlo en 10. Acá tenemos la señal. Ahí está. Ahí hemos puesto hemos tratado la generación. Bueno, ¿cómo recuperamos FSK? Y bueno, es soy yo. De igual forma, la recuperamos. De igual forma, con la que recuperamos la señal modulada en frecuencia, que puede ser con un circuito, un discriminador de estilo Travis o un derivador. Derivamos, después de derivar, en este caso aplicamos un detector, un diodo, ya que cuando derivamos la señal nos encontramos que queda modulada en amplitud y en frecuencia en simultáneo, un filtro pasa abajo y una conversión analógica digital para tipo comparador, que ya lo vimos, para recuperar la banda base. Esto es phi de FSK. ¿Sí? El otro esquema podríamos haber puesto un filtro en omega más delta omega C y un filtro en omega menos delta omega C. ¿Para qué? Para recuperar una banda que está en SK y la otra banda en ASK. Aplicamos detección síncrona para cada SK, o sea, es el proceso inverso del modelo que planteamos de generación de FSK. Coseno de omega C menos delta omega C de T.
y a cada rama le aplicamos un filtro pasa abajo, un filtro pasa abajo, una conversión analógica digital, el comparador, una tablet, lo que les guste, ADC, no sin antes pasar por un inversor acá, sumamos y tenemos la banda base. Este esquema ¿ven? Acuérdense que banda ver cómo es la composición. Un derivador, armamos el esquema inverso, que es filtrar, vamos a compartir pantalla. Filtrar esta banda, por un lado, filtrar esta banda por otro, y tratarlo como un simple ASK, y hacer una detección síncrona con esa frecuencia, y después invertimos una rama y recuperamos. Y si no, podemos utilizar el esquema de PLL. O sea, esquema de PLL, el PLL, tenemos la señal en FSK, y eso alimenta un comparador de fase. Ese de salida del comparador tiene un filtro paso abajo, que acá está la magia de todo. Acá realimentamos con un oscilador controlado por tensión, que es el que compara la fase. Y acá tenemos la banda base. Obviamente que acá hay que hacer la conversión a DC para poder dejar la señal cuadradita chanta, ¿sí? Este es un PLL, ¿sí? Que estoy seguro que durante la carrera lo van a estudiar con mucha más profundidad. Si no, les puedo recomendar bibliografía, pero cuando se estudia los PLL, se realiza o se analiza la función de transferencia de este sistema. Y en base a la función de transferencia, se analiza los parámetros de este filtro. Los parámetros de este filtro es lo que hace cuánto más este oscilador se va a sintonizar con la entrada. Y fíjense que acá este PLL está tomando muestra de la salida del filtro, que esa es la banda base. Pero los PLL se utilizan para mantener en fase. Esto es lo que lo alimenta al modulador de producto. Y eso ahora lo vamos a volver a repasar cuando sigamos con la siguiente modulación. ¿Cuál es la siguiente modulación? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Estamos bien? Una pregunta, profe. ¿Por qué se agrega la rama de abajo de redundancia con el inversor? O sea, ¿Acá? ¿no podríamos simplemente recuperar con la rama de arriba, como si fuese una SK? No, porque acá estamos, fíjense que acá tendría que haber hecho el conocimiento. Yo, por hacerme el cheto, hice la de esta, ¿no? Hice la del BCO, pero tendría que haber hecho las dos ramas para que lo vean bien, que cuando lo generan, fíjense que acá, ¿ven que las dos bandas bases es la misma nada más que invertida? ¿Lo ve ahí? Sí. La banda base, bueno, cuando lo recupera, lo que recupera antes del inversor, esta parte, es esto. Cuando lo invierte, vuelve a esto y lo suma. Sí, es redundante. Fíjese que con que haber hecho una sola rama es suficiente. Creo que eso es lo que preguntaba. Sí, justamente. Perfecto, ingeniero. Siempre un paso adelantado. Exactamente. Tal cual. ¿Apellido?
Chirino, el matador de Chirino. Moreira. ¿Cómo me- Exactamente. Chirino. ¿Cómo me impactó la Pobre Juan película? Moreira. ¿La vio la película? O sea, yo lo leí el libro. Leí la obra de teatro Sí. y años después vi la película. Y le Bueno, faltan partes a la película. la película nada que ver, pero cómo te emociona cuando la parte final cuando muere. Que nada tiene que ver con el libro. Ahora al final era todo lo que quería ver la película. Pero cómo saca el poncho así, todo el tipo, todo, y saca y da la vuelta y con esa escena, mira, ahí están llegando los chats, la lluvia de chat. La lluvia de chat. Vamos, hermano. Bueno, no cuento más. Mírenla la película. Pero una película viejísima. ¿Cómo que se llama el Es actor que del año estaba? 78. Sí, ¿cómo era el actor que. Algo, Rodolfo, no, no me acuerdo el actor. Juan Moreira. Juan Moreira en la película. Claro, Juan Moreira el principal. Así se llama la peli, pero. No, porque ahí preguntan cómo se llama la peli, Juan Moreira. Pero el actor no me acuerdo que bueno, la contradicción, porque en la novela, Juan Moreira tenía esa mirada de esos ojos negros que te perforaba con la mirada. Claro, y lo hicieron con Y ojos celestes al actor. el actor tiene ojos celestes, pero aún así lo interpretó bastante bien, digamos. Bueno, che, sigamos así, terminamos las 10 porque así no vamos con. Yo quería dar multinivel, pero no vamos a llegar. Bueno, ¿qué nos queda? Ya hicimos modulación de amplitud, modulación en frecuencia. Sí, lo de la peli puede que salga en el parcial. Vamos a preguntar cuál es el color de ojos de Juan Moreira en la película. Nos queda ahora Celeste la última. clarito. Celeste clarito. Ya me voy a acordar del actor, después se lo voy a mandar por autogestión, para que lo estudien. La última modulación que nos queda. Sí, el profe. No, cuando ustedes están haciendo el parcial, nosotros estamos atentos viendo todas las cámaras. No, Sí, estamos ahí. Estamos no ahí sirve con nada. No sirve nada. Yo lo Sí, digo nada, por una cuestión. porque cuando trabajas en algún lado, trabajas con la gente alrededor. Eh, Exactamente, o sea, no tiene nada que ver con el realidad. Ojo, ¿no? O sea, yo lo decía por una cuestión académica, pero Esa historia de aprender de memoria ya no sirve más. exactamente. Tal cual, ingeniero. Tal cual. Pero guarda que eso es una verdad, es información, una verdad de la vida. Entonces ya no hablemos más de ese tema porque esas cosas no se hablan de la verdad de la vida. Así que, y estamos grabando, así que sigamos. Nos queda PSK, modulación en fase. Y esto es lo interesante de PSK, que nosotros cuando veíamos la modulación analógica, estudiábamos el desarrollo de la modulación en fase. Y veíamos que la modulación en fase, cambiamos o modificamos la fase de una portadora en función de la banda base. Y después, analizando la modulación de frecuencia, veíamos que la modulación de frecuencia también cambia la fase de una portadora, pero no en función directa de la banda base, sino en función de la integral de la banda base. Por eso tenemos la integral. Y empezamos a trabajar con modulación de frecuencia, pero nunca vimos cómo sería, o cómo se ve, o cómo se puede interpretar la modulación en fase. Porque no tiene mucho sentido cuando estamos hablando en analógico, porque es lo mismo prácticamente. Llegamos a todas las mismas conclusiones. Se puede hacer análisis en fase o en frecuencia. Pero cuando la banda base es digital, sí se puede visualizar un poco. Fíjense. Vamos a borrar nuestro VCO y vamos a agregar un modulador de producto, un multiplicador y una portadora. Portadora. Sí. ¿Están viendo o no? Sí, estoy compartiendo. Me iba a preguntar algo. Sí. Lo escucho. No, tranqui, solo que se me clavó la otra computadora. Está bien, no hay problema.
Pensé que me pregunté, digo, uy, a ver cómo No, me no, no, responde. tranqui. Bueno, Claro. nada, está bien. Está todo bien. Entonces, acá vamos a la señal cuadrada, le ponemos el offset. Hasta acá todo bien, porque si nosotros vemos acá, vamos al esquema de 1 kHz y a una portadora de 10 kHz, bárbaro. Este cambiémoslo en azul, color Cerner, y acá tenemos nuestra señal modulada en ASK, en amplitud. Hasta acá seguimos en ASK. ¿Y dónde está el PSK? Bueno, antes que nada, una cosita que me olvidé de comentarles de ASK es que ASK también tiene una representación de constelaciones, en donde estos ejes que no tienen nombre representan un vector. ¿Sabían que cuando ustedes representan un vector que va girando, ¿sí? Que va girando a una frecuencia y que va cambiando una amplitud, cuando tenemos un 1, el vector está en la máxima amplitud. Y cuando tenemos un 0, el vector está en la mínima amplitud. Ese es el diagrama de constelación de ASK. ¿Lo entendieron? Perfecto. Es muy sencillo. Volvamos a PSK. Miren, yo estoy simulando acá, estoy corriendo de simulación, y de repente le quito el offset a la banda base. ¿Qué significa que le quite el offset a la banda base? Significa que de repente mi código, mi señal en línea, que está en NRZ, la codifique a bipolar NRZ, ¿o no? Hice una codificación. Al sacar la continua, la hice bipolar. Cuando la banda base es bipolar, fíjense qué pasó con la señal modulada. ¿Qué pasó con la señal modulada? Es el canal B. Se lo voy a poner más abajo. ¿Qué pasó? Vamos de vuelta, vamos a hacer... Cambia la fase. Cambia la fase, exactamente. Y acá sí podemos ver una señal modulada en fase. Fíjense que acá está la portadora, que cuando se modula no está más. En ASK está la portadora. Pero cuando está modulado en PSK, no está más la portadora. Porque fíjense, ¿por qué? Porque hay cambio de fase en los cambios de estados. ¿Dónde está la información? En los cambios de fase. ¿Ven? Cuando cambiamos de un estado a otro en la banda base, la portadora no cambia de frecuencia, no cambia de amplitud, cambia de fase. Ahí tenemos el PSK. Vamos, sí. Vamos de vuelta al offset. Volvamos a ASK. Acá le quitamos la codificación. Y acá vamos a ver cómo seguir la señal en el espectro. Esperen que el portador está en 10. Está en 10 kHz, pongámosle acá 20. Y acá pongámosle 5. ¿Cómo sería? ¿Y son teoremas de portadora? Sería exactamente igual que en ASK. Acá tenemos la ASK. ¿Ven? Fíjense. La portadora en 10 kHz y la señal modulada en la portadora, ¿ve? En 11, primer cruce por 0, en 12. Esto es ASK. Si yo le hago una codificación bipolar, que simplemente le quitamos el offset, fíjense, y esto lo podemos hacer en tiempo real. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí?
¿Qué no desapareció? Portadora. Y el resto quedó exactamente igual. O sea que la composición espectral de PSK es exactamente la misma que en ASK. Y entonces el ancho de banda es el mismo. Esperen que acá, listo, ya me terminó de compilar lo que me... Les aviso que por como se me cortó internet, en la primera perdí, pido disculpas, perdí la primera, la primera grabación. Si alguno lo ha grabado, me lo pasa y yo lo subo al Drive. Listo. Después Matías, coordinamos si me pasa la grabación para que no tenga que subir a YouTube, me lo pasa al Drive. Eso. Y yo lo descargo del link y lo subo al Drive para que lo tengan todos en el formato general. Bien, ingeniero. Nada lento, nada lento. Perfecto. Bueno, entonces, vamos de vuelta. PSK. Tenemos banda base, digital, y acá lo que hacemos es una codificación. Una codificación en línea. Tenemos NRZ y le ponemos un bipolar. Y recién ahí seguimos como normal. Coseno de omega C por T. Y tenemos phi de PSK. El ancho de banda es el mismo, porque la composición espectral es la misma, o sea, va a ser todo igual. Bueno, se lo dibujo acá. Lo mismo que hicimos en ASK, tenemos un 0, un 1, un 1, un 0 y un 1. Hacemos codificación, esto es f digital de t, un tiempo. Acá hacemos la codificación bipolar. Y después lo multiplicamos por la portadora, que si esta es la portadora, si esta es la portadora, acá vamos a tener menos 1. Esto va a ser así. Más 1, más 1, menos 1. Ahí están los cambios de fase, más 1. ¿Está bien? Y ahí tenemos PSK. Eso es todo. Y espectralmente, es lo mismo que acá tenemos la banda base. La banda base codificada va a ser lo mismo. ¿Saben la diferencia? Que no va a tener continua. O sea, por ahí medio chiquito, pero acá en rojo le marco la continua. Cuando está codificada, no la tiene. Acá tenemos la portadora. Y acá tenemos esa demanda. Conclusión, el mismo ancho de banda. O sea que el ancho de banda de PSK es igual a 2 veces la banda base, que es igual a 2 veces velocidad sobre 2 por 1 más ρ. Exactamente lo mismo. Ahora, si nosotros queremos detectar esta señal, si la queremos recuperar, ¿cómo la recuperamos? La banda base. Está bien. O sea, en ASK tenemos dos tipos de detección, la síncrona y la asíncrona. Que podemos hacerlo porque tenemos portadora. Acá en PSK, ¿podemos aplicar detección asíncrona, asincrónica? ¿Podemos poner el diodo en No se PSK? puede, pero No se puede. ¿Por qué no se puede? porque te dijo el portador. Exactamente. Entonces, la única forma de detectar PSK es reinyectando la portadora. Pero ¿qué es
Omega 70. ¿Qué es lo importante? Reyectamos, filtro pasa abajo, conversor analógico digital, y tenemos F digital. Ahí saco la mano y ahí lo van a poder ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante o qué es lo importante de esto? Que PSK solamente permite una detección síncrona. Una detección más cara. Por eso esos modulitos de 433 MHz están disponibles al alcance de la mano, son más económicos porque trabajan en ASK. Y se ocupa el mismo ancho de banda. ¿Cuál es la ventaja? Porque encima, tenemos que asegurarnos que este oscilador local esté en frecuencia y en fase con la portadora, con la portadora de información que recibimos. Porque si no está en fase, cuando recuperemos, corremos el riesgo de que se nos desincronice todo y perder información. ¿Entienden? Por eso acá es donde viene la importancia de utilizar esquemas de sincronismo de PLL. O sea, acá está la señal de recibo de acá. Bueno, pongamos que tenemos la antena, el amplificador, lo que sea. Podemos llevar una etapa de FI, pero acá yo la señal la tengo que multiplicar por algo. ¿Por qué? Y acá donde viene el comparador de fase. Comparador de fase. El low pass filter, el filtro pasa abajo. Este es mi oscilador controlado por tensión, que realimenta el sistema. ¿Por qué? Para que ese oscilador, y este es mi oscilador local, PLL. Esto es phi de PSK. Y de acá para allá seguimos con el filtro pasa abajo y nuestro ATC. F digital. Esto es un grosso modo, pero fíjense cómo acá hacemos reinyección de portadora, pero con un oscilador local que lo da la frecuencia de este VCO, que se va ajustando, realimentando, midiendo lo que entra. ¿Ven? Es un sistema realimentado de PLL. Entonces, cuando la señal que entra experimenta un cambio de fase, el oscilador local lo va a tratar de perseguir para que sea fija. Y acá es donde entran los PLL de lazo cuadrático. El PLL de lazo cuadrático lo que hace es, acá, en este punto, lo pasa por un sistema no lineal para sacar la segunda armónica. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que esta señal, esta portadora, la segunda armónica, resulta que está en fase y no se modifica nada. Entonces directamente acá tomamos la portadora. Y acá aplicamos ese lazo cuadrático, o sea, podemos sacar la segunda armónica del sistema no lineal y realimentamos. ¿Sí? Profe, ¿eso nos daría el doble de frecuencia si se multiplica por 2 la señal de entrada? ¿Esto de acá? Sí. No, esto no es un multiplicado por 2. Esto es cuando pasa por un sistema no lineal, por ejemplo un diodo, o sea, esto se lo, por ejemplo acá, esta señal de que está en PSK, yo le aplico un diodo, por ejemplo un diodo es un sistema no lineal, ¿sí? Si bien rectificamos la señal, esa rectificación va a tener muchas componentes de frecuencia, entre ellas la segunda armónica y la portadora. Miren, y vamos a poner un resistor. A ver si sale. Pongámoslo acá. Acá estamos en 10 kHz. Bueno, veamos.
esto de acá, suprimimos. Fíjense que no nos interesa el tiempo, sí podemos ver en 50. Aparece un montón de componentes de frecuencia, pero, miren, acá en 20 kHz, que es la segunda armónica, o la armónica de la portadora, existe, ahí, ¿la ven? 20 kHz. O sea, yo lo pasé por un circuito no lineal. Acuérdense que el concepto de no linealidad, que la salida, cuando es lineal, la salida es la superposición de la entrada. Acá la salida es superposición, se suma de todo de la entrada. Y si le aplico un filtro, y se lo voy a hacer, a ver, un filtro pasabanda, no todo es filtro pasa bajo en la vida, y hacemos que low end esté, si estamos viendo, low end, stop, este tiene que ser menor, o sea, este es el stop high, me lo está mandando mal, high end stop, low end stop, acá arrancamos en 15, acá podemos seguir en 20, este podemos seguir en 25, y este lo cerramos en 30. ¿Significa? Low pass frequency. Tiene que ser, profe, low end más grande que top. Así. Bien. Uy, justo. Quedan 10 minutos. No es un elevado al cuadrado. Fíjense que nunca elevamos a su gama. Lo único que hicimos fue pasar por un elemento no lineal y filtramos. ¿Estamos hasta ahí? ¿O no? Profe, no entendí cómo se hace para de la segunda armónica recuperar la portadora. Ah, bueno, no la portadora, sino que no es la portadora. Con el PLL, con esto. Acá, todo este circulito con este J, este al cuadrado que se interpretó como cuadrado, es todo este esquema que le hice acá, con un elemento no lineal, un filtro pasabanda para recuperar la segunda armónica. La segunda armónica es la que trabaja el comparador de fase. Si bien el VCO está sintonizado a la frecuencia de la portadora, la realimentación vuelve a hacer saca la segunda armónica, y con eso trabajamos con el comparador de fase. Entonces la señal que reinyecta es la segunda armónica. Exactamente. La armónica tiene que ser sí o sí la portadora del oscilador. Exactamente. Reinyectamos segunda armónica, alimentamos con segunda armónica, pero el VCO está sintonizado a la frecuencia de la portadora. Perfecto, quedó muy claro. Bueno, eso se llama PLL lazo cuadrático. Hay otros tipos de PLL, hay muchos más y lo van a estudiar y es muy interesante. Hay libros que tratan el tema de la sintonía. Y después, ya en la realidad, prácticamente un BPL, un PLL ya está en formato digital. No es que haya unas partes del PLL que esté digital, porque hay los PLLs digitales de antes digitalizaban esta salida, creo, sino que directamente la señal es digitalizada acá en este punto, ¿sí? En este punto de la señal es digitalizada, y acá entramos al DSP. Y ya con las muestras armamos el código, así como les mostré en MATLAB el código para un HDB3, armamos el código de un PLL. ¿Sí?
Bueno, gente. Vamos a dejar de compartir. Vamos a cambiar cámara. Puse mi cara para poner un poco de estética a todo esto, un poco de belleza y de humildad. Para hacer el resumen, ¿sí? Arrancamos decodificando un HDB3 para cerrar, digamos, la clase pasada, y vimos las técnicas de modulación madre, que son de ASK, PSK y FSK. Vimos el ancho de banda que ocupan cada una de ellas. Vimos que el ancho de banda de ASK es igual a 2 veces velocidad sobre 2 por 1 más Roloff, que es la banda base. El ancho de banda de PSK es la misma, 2 veces velocidad sobre 2 por 1 más Roloff, o sea, 2 veces la banda base digital. Y el ancho de banda de PSK, de FSK, perdón, era 2 veces la desviación de frecuencia de la portadora más la banda base, que es velocidad sobre 2 por 1 más Roloff, ¿no? Vemos que en ancho de banda, o sea, todas esas técnicas tienen sus mayores ventajas y mayores y menores ventajas. Inmunidad de ruido y todas esas características. El tema es que ASK y PSK ocupan menos ancho de banda y el mismo. O sea que todo indica que ASK debería ser la técnica más utilizada, pero aún así hay técnicas que nos permiten seguir achicando el ancho de banda. O sea, sobre estas mismas modulaciones, si trabajamos sobre la misma banda base, podemos seguir achicando el ancho de banda. Pero, ¿en cuál técnica? En PSK. Vamos a ver, cuando empecemos a trabajar con las técnicas multinivel, que la modulación en fase es la más ventajosa a la hora de trabajar, con el costo que conlleva el detector, que hoy en día ya no es tan caro con la tecnología, ¿sí? Y para cerrar, la constelación de ASK es cuando tenemos un 1, tenemos portadora, cuando tenemos un 0, no tenemos portadora. En FSK no tiene diagrama de constelación, pero en PSK, ¿cómo sería la constelación de PSK? Cuando tenemos un 1 tenemos la portadora, y cuando tenemos un 0 de información, la portadora está 180 grados cambiada de fase. ¿Se entendió? Profe, en FSK serían 2 diagramas separados, ya que son 2 frecuencias. Sí, se podría analizar como 2 diagramas separados, pero en realidad ya en la práctica no se habla de constelación de FSK. ¿Por qué se trabaja constelación? ¿Por qué se los comento ahora? Porque después, cuando veamos las técnicas multinivel, ahí vamos a ver los diagramas de constelación. Porque las técnicas multinivel utilizan distintos niveles de amplitudes o distintas fases. Entonces, si tenemos varias amplitudes, si en vez de la portadora puede tener distintos niveles, puede tener 1, 2, 3, 4. Pero ¿cuáles serían los bits? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Este es un diagrama de constelación de una técnica 4ASK, que se lo voy a explicar la clase que viene. Y si no, fíjense que podemos tener la portadora en una fase, la portadora en otra fase, la portadora en otra fase y otra fase, que es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Este es el diagrama de constelación de un 4PSK, técnica multinivel, que se lo voy a explicar en la próxima clase. Estas técnicas lo que hacen es juntar bits. Fíjense que acá en vez de poner un 0 puse 2 bits. Y esos 2 bits le di una amplitud, esta otra amplitud, y recién la modulé. ¿Qué hice acá? Achiqué la velocidad. Al achicar la velocidad, achico el ancho de banda de la señal modulada. ¿Está bien? Me estoy adelantando un poco, pero en la clase que viene se los voy a explicar bien detalladamente.
Y en respuesta a la pregunta, en FSK sí se puede hablar de eso, pero no hay nada, no tiene utilidad, digamos. Menos de un minuto. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Se usa para algo el FSK? ¿Cómo? ¿Se usa para algo el FSK?